Bienvenidos a este Foro Unir del teletrabajo a la IA. El trabajo en 2025. Vamos a hablar de cosas muy interesantes, de comprender esos cambios que se están produciendo, cómo está evolucionando el empleo, qué se atisba en el futuro, cuáles serán esas habilidades necesarias, cómo están cambiando los procesos de selección. Un foro muy interesante. Enseguida saludo a la persona que me va a acompañar hoy aquí, pero quiero saludaros y daros los buenos días y buenas tardes en función desde donde nos estéis siguiendo, porque son muchas las personas que nos están saludando. Por ejemplo, Ana María desde Perú. Nos decía también Fanny desde Valladolid, desde España. También nos saludaban desde Almería. Nos decía Rosa, Mayra desde Ecuador, Daisy desde Lima, Perú también, desde Argentina, desde Colombia, desde muchísimos sitios. Un placer recibiros a todos en este Foro Unir y además os animo a que participéis con vuestros comentarios, vuestras preguntas, dudas, porque después se lo vamos a trasladar a los ponentes, a los invitados de este Foro Unir de hoy. Y ahora sí, ya saludo a Marta Carrión, que es gerente del área de empleo y Unir Alumni. Encantada. Muy buenas, Ana, ¿qué tal? Gracias por acompañarme hoy aquí, con una razón, porque este Foro Unir está vinculado a ese 10º aniversario de la Feria Virtual de Empleo de Unir, Marta. Pues efectivamente, 10 años los que hemos visto evolucionar mucho el empleo, ¿no? Que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, de cómo ha evolucionado todo el tema, no solamente el empleo en sí mismo y cómo se trabaja, sino cómo se selecciona, cómo se busca trabajo, ¿no? Y entonces, pues 10 años son muchos y al final con una evolución constante, intentando siempre estar lo más cerca posible, ¿no? de lo que la empresa pide y que se lo traslademos a nuestros alumnos. Y además están cambiando las cosas muy rápido últimamente. Demasiado. Demasiado. El impacto de la IA ha alterado todo. La pandemia ya produjo un cambio y ya la IA ha puesto esto a toda velocidad. Así que vamos a hablar de todo esto y para ello pues vamos a saludar a nuestro primer invitado de hoy, que es David Blay, periodista y consultor de teletrabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Ana Marta? Encantado de estar aquí. Después te haremos algunas preguntas, seguro que también van a llegar esas preguntas y esos comentarios de esas personas que están participando y que están animadamente aquí saludándonos, pues les animo también a que los envíen. Y ahora toca el momento de escucharte, ¿no? Que nos tienes que hablar precisamente de todo esto, ¿no? Del teletrabajo y de esas herramientas tecnológicas. Bueno, ¿cómo está cambiando todo esto? Así que te dejo la palabra. Pues muchísimas gracias. La verdad es que está cambiando muchísimo, ya lo decíais. En 2020 hubo una disrupción enorme y seguramente mucha gente tuvo que teletrabajar por obligación, no tuvo más remedio que hacerlo en aquel momento y de repente se encontró con que no había habido ninguna capacidad de formación, excepto en lugares muy concretos en este sentido. Claro, si a eso le unes el impacto de la inteligencia artificial, todo aquello que ha tardado alrededor de 3 o 4 décadas en cambiar, como decía Marta, en realidad ahora mismo ha tardado apenas 5 años. Y la disrupción es tan grande que es muy difícil seguir ese ritmo. Y en ese momento creo que las personas están intentando encontrar cómo poder readaptarse, pero a pesar de todo el catastrofismo que podemos vivir, porque siempre va a haber dos lados para este sentido, yo lo que diría es que deberíamos encontrar la capacidad de poder vivir mejor con las circunstancias en las que estamos ahora. Con lo cual vamos a ver qué es lo que podemos hacer y es lo que queremos contar en el día de hoy, cómo potenciar el talento con herramientas digitales, que puede parecer de perogrullo, pero no lo es, porque nos pasó algo en 2020 muy curioso y es que no había educación digital. No estamos hablando de la educación digital con respecto a tener la capacidad ya de usar herramientas como Trello, que puede ser algo que incluso a gente que nos está viendo le suena chino. Estamos hablando de que había personas que no sabían conectarse por Zoom a ningún sitio. Y eso fue tan real como que lo vivimos y que las reuniones online fueron absolutamente dramáticas por el único sentido de que la mayoría de la gente no sabía cuándo tenía que darle al clic para poder entrar. Y lo que queremos hoy contar y sobre lo que queremos hablar ya no es solo del futuro del trabajo, sino de nuestro futuro. Y aquí hay algo que a mí me parece fundamental. Creo que siempre hemos estado ligados al trabajo duro, por decirlo de alguna manera. Eso no significa que trabajar menos
haga que nos esforcemos menos. Creo que nuestra generación lo tiene muy claro. Hemos tenido unas herramientas digitales que nuestros padres y nuestras madres no tuvieron, y hay algo que yo no acabo de entender y que intento predicar desde hace mucho tiempo, pero no me hacen demasiado caso. Es curioso porque me hacen mucho más caso en Latinoamérica que en España muchas veces, y tuve la suerte, y seguro que hay alguien de Medellín ahora mismo conectado o conectada. Tuve la suerte de estar en Medellín en 2019 porque allí resulta que los ministerios, al contrario de lo que ocurre en otros países, son los que enseñan a teletrabajar a las empresas. Y allí el Ministerio TIC, de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, montó precisamente una feria del trabajo, seguramente también con la feria del trabajo online de UNIR como referencia, para explicar por qué en una sociedad con un terreno tan vasto, con tan grandes atascos, seguramente en muchas partes solamente agrícola, pero teniendo que correr rápidamente hacia la transformación digital, como en esa sociedad podían optimizar el talento que tenían, que es enorme, para darse cuenta de que el teletrabajo les podía ayudar. Y eso es lo que, curiosamente, está pasando en Colombia desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué hablo del futuro de la humanidad? Porque creo que por primera vez en la historia, y esto ya lo decía antes de la IA, y no sabía lo que nos iba a caer, deberíamos poder trabajar menos horas que nuestros padres, porque tenemos mucha más tecnología para poder hacerlo. Y sin embargo, si os fijáis en una jornada laboral tipo, en realidad trabajamos las mismas y a veces más, incluso cuando hemos teletrabajado. Y es algo que a mí me llama mucho la atención. Yo he tenido la suerte, y ahora os contaré mi caso, de poder teletrabajar desde hace mucho tiempo. Tengo 2 hijas, mi mujer también teletrabaja, aunque al principio era reacia, yo creo que como casi todo el mundo. Y a mí nadie me va a poder decir que no he visto crecer a mis hijas, pero me da mucha pena tener amigos y amigas que lo que hacen es no tener más remedio que trabajar para poder mantener a sus familias y llegar a las 9 de la noche a casa cuando sus niños están dormidos. Y es algo que a día de hoy yo no acabo de comprender, y por eso cuando hablamos del futuro del trabajo y de la humanidad, hablamos del futuro de la humanidad. Todo el mundo está hablando de la IA, pero esto no es nuevo, y no me refiero a la inteligencia artificial, que tampoco, sino algo que a mí me llevó. Soy una persona que ha crecido con la radio y que tengo la suerte de poder seguir trabajando en ella. Y recuerdo un programa de radio en Onda Cero con Julia Otero que empezó con una narración de algo que parecía ser la lectura de un periódico de ayer, ni siquiera de hace 10 años. Y en esa lectura se explicaba que había un levantamiento de personas que no estaban en absoluto contentas con la introducción de la tecnología dentro del trabajo que estaban realizando, porque consideraban que posiblemente podrían acabar perdiendo sus empleos, y eso llevó a que hubiera una serie de revueltas. Y fue muy curioso cuando acabó aquella narración y empezó la explicación, cuando lo que querían decir era que estaban leyendo un periódico de la Revolución Industrial inglesa de hace ya prácticamente 2 siglos, donde, obviamente, quien había visto cómo las máquinas, en algunos casos, y esto es así, les había quitado el trabajo, en realidad no podía tener la perspectiva evidente, pero no sabe que 200 años después, y con más tecnología todavía, resulta que tenemos una tasa de empleabilidad más alta que nunca en la historia de la humanidad. Es decir, hay más gente trabajando que no trabajando, en contra de lo que podíamos prever hace 200 años. Pero aquellos cambios que fueron muy graduales y a ellos y a ellas les parecieron muy rápidos, no sé si son comparables a lo que estamos viviendo ahora mismo. Hubo un miedo en la revolución industrial enorme a la pérdida de empleos, y poco a poco se fueron mitigando porque aparecieron otros, pero nos ha cambiado la vida a nosotros en 5 años. Cuando allí cambió en 20, en 30, la gente venía del campo después de 10 años de que alguien les dijera algo. Entonces, me parece que estamos en una situación en la que, más que mirar al futuro del trabajo, deberíamos de mirar al futuro de nuestra vida y darnos cuenta de si optimizando todo lo que nos permite optimizar la tecnología, eso nos va a hacer llegar a un momento en el que podamos vivir mejor. Ya se planteó hace tiempo un impuesto a todas las empresas que tuvieran inteligencia artificial o que tuvieran máquinas que hubieran sustituido empleos.
y seguramente eso pueda generar una riqueza que beneficie al número de personas que tengan que trabajar menos tiempo, pero aún así puedan ser más eficientes. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar periodismo, y aquí la gente, he puesto la fecha para que pueda ver la edad que tengo, y empecé a estudiar periodismo en 1996. En la universidad no había internet. Seguramente a alguien le esté flotando la cabeza en este momento con toda la razón, pero esto es así. Y más allá de eso, mis opciones eran trabajar en una televisión, trabajar en una radio, trabajar en un periódico impreso o en un gabinete de prensa institucional. No había absolutamente nada más. Y ese era el periodismo que podía absorber cualquier empresa informativa en aquel momento en Valencia, en Madrid, en Barcelona, con toda la gente que se estaba matriculando en la carrera de periodismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que de repente, en ese tránsito, mientras estoy estudiando, empieza a haber medios digitales. Empiezan a aparecer redes sociales. Hay gente de mi época que ya vive como streamer en Twitch o como podcaster. Empieza a haber una necesidad de comunicación por parte de las marcas enorme, teniendo en cuenta que todo el mundo necesita contar lo que está haciendo, con lo cual para eso se necesitan periodistas. Y es verdad que hubo un momento, y lo sigue habiendo, complejo, que es cuando en 2007 nos sobreviene la crisis económica y de repente nos encontramos con que, como las empresas que sostenían a los medios de comunicación, porque únicamente había un modelo de negocio que era el de tener publicidad, deciden cerrar porque no pueden aguantar esa crisis, lo primero que cortan, y esto con gente que hay en esta mesa que ha trabajado en marketing, lo sabe mejor que nadie, es la publicidad, y eso hace que muchas personas se vayan al paro y que muchas personas en el mundo del periodismo no tengan la posibilidad de seguir trabajando. Pero, sin embargo, muchas de ellas se acaban reconvirtiendo y es verdad que ahora en los medios tradicionales hay mucho menos trabajo. Este es un ejemplo a pequeña escala de lo que estamos hablando a gran escala. Pero, en realidad, muchos de esos periodistas o muchas de esas periodistas están ahora trabajando en cosas totalmente diferentes. Y a mí me ha pasado poder hacer cosas tan diversas como las que me empezaron a ocurrir en 2007. Yo en 2007 estaba trabajando en una productora de televisión para una televisión que ya no existe, que es la Televisión Autonómica Valenciana, luego se refundó, y hubo un momento en el que empezaba también a tener algunos trabajos extra, escribiendo para una revista o dirigiendo la comunicación de algunos deportistas de élite. Pero me di cuenta de que podía hacer eso sin tener que disponer de un horario clásico, sin tener que estar de 9 a 6 en algún sitio. No por una convicción extrema y una iluminación que me apareció, sino porque muchas veces cuando estaba de 9 a 5 en la oficina me encontraba con que había terminado mi trabajo a las 3 y no me podía ir. Y si me iba era algo penalizable. Claro, cuando decido ir a trabajar en casa, en 2007 había muy pocas personas que todavía habían planteado eso, y de repente me encuentro con que lo que ya estaba haciendo de manera externa se convierte en mi trabajo al 100%, pero al disponer de más tiempo, tengo la posibilidad de poder acceder a mayores trabajos y a mejores trabajos y a aumentar esa empleabilidad. Y ahí es donde me doy cuenta que tenemos una posibilidad real, pudiendo teletrabajar, de gestionar nuestra vida, gestionar nuestros horarios, adaptarnos a lo que nos están pidiendo diversos tipos de clientes, incluso tener la opción, como yo tuve a partir de aquel momento, de poder tener familia, que era algo que hasta entonces no nos planteábamos. Y es verdad que ahora mismo todo puede parecer muy normal, pero en 2007, para que os hagáis una idea, yo no sabía lo que era una BlackBerry. Seguro que hay una generación que nos está viendo que tampoco sabe lo que es, aunque hay una serie al respecto, no sé si es en Netflix o en Prime Video. Además de eso, ni siquiera había tenido nunca wifi en casa porque siempre había trabajado fuera. Así que el primer año me puse un cable hasta que alguien me dijo: oye, ponte un wifi porque estás en un balcón, que se está muy bien en Valencia, pero hay días que hace frío.
esa era la realidad. Yo me encontré con todo eso y me encontré, como os decía, con que en 2007 empezaron a hacer que mucha gente fuera despedida en los medios de comunicación y decidí intentar ser didáctico. Es lo que pasa con las universidades y es lo que pasa con los periodistas. Si tú estás viviendo algo en lo que crees y donde estás sintiéndote bien, intentas exponerlo, y más con el auge de las redes sociales. En aquel momento ya había Facebook, empezaba Twitter y LinkedIn prácticamente no lo estaba tocando, Instagram no existía. En aquel momento decidí explicarle a la gente que se podía trabajar en casa. De hecho, bueno, escribí un libro en 2014, pero como os podéis imaginar, pues hubo mucha gente que no me hizo mucho caso. También hubo mucha gente que me acusó de meter un virus en la sociedad en 2020, pero ya puedo asegurar que por lo menos no fui yo. Pero, ¿qué me permitió aquello? Me permitió, trabajando desde Valencia, he tenido muchas opciones de poder trabajar en otros sitios y siempre he decidido quedarme en la ciudad en la que he querido estar. Trabajando desde Valencia, he trabajado para la Spartan Race, que es un campeonato de carreras de obstáculos que se disputa en 7 ciudades diferentes de toda España. Solo nos juntábamos cuando había competición y la sede central estaba en Madrid. He podido trabajar con gente que corría en el Mundial de Motociclismo porque esa gente no me quería al lado de su casa trabajando y mandando una nota de prensa. Ellos están acostumbrados a viajar 200 días al año y entienden perfectamente el teletrabajo, porque ellos incluso también a la hora de poder hablar con posibles sponsors tienen también esa necesidad. He trabajado en la radio, he podido viajar por España y por Europa, y estando viajando por Europa poder mandar correos electrónicos desde cualquier sitio y poder estar trabajando en paralelo. Y, por ejemplo, y es una de las últimas experiencias que he tenido, que ha sido posiblemente una de las más extraordinarias que he vivido, he trabajado para el Comité Paralímpico Español y he podido estar este verano en París, en los Juegos Paralímpicos, durante 18 días, 24 horas al día en la villa, lo que significa poder estar dentro de donde todos y todas las atletas están conviviendo, con las famosas camas de cartón que todo el mundo vio mediáticamente a lo largo del verano también, donde yo no tuve demasiados problemas para dormir. Pero más allá de eso, yo he podido estar 18 días en París en un gran evento, trabajando para ese gran evento, pero también en paralelo pudiendo hacer otras cosas. Quiero decir, no es que yo sea un ejemplo que no haya realizado nadie, al contrario, creo que cada vez, y por suerte, hay más personas que pueden hacer esto, pero sí que me gusta explicar todo lo que ha pasado, ya no solo por donde he trabajado, sino por una cuestión. Tengo un amigo que siempre me ha dicho que pagaría por desayunar con las personas con las que yo desayuno, pero no porque atraiga más o menos talento, sino porque tengo el tiempo para poder desayunar con esas personas. Y el hecho de haber podido cambiar mi empleabilidad y no solo trabajar como periodista en una radio o en un periódico, sino llevar la dirección de comunicación de startups o trabajar para el Comité Paralímpico, viene simple y llanamente por poder quedar con gente en horarios donde el resto de la gente no puede quedar. Y poder tener conversaciones que a mí me están dando información que al resto de las personas no le llega. Y eso a lo que me lleva es a la posibilidad de poder estar ahora mismo mucho más diversificado que, digamos, un trabajador medio, en cualquier caso. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese tiempo, como decíamos, no solo he visto crecer a mis hijas. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de poder, y más viviendo en Valencia con las playas que tenemos, de poder marcharme 2 meses en verano a alguna playa cercana y poder seguir trabajando desde allí, tanto mi mujer como yo. Es verdad que muchas personas tienen la percepción, y creo que lo que hemos recibido educacionalmente, somos más o menos todas las personas que hoy vamos a intervenir aquí de una edad parecida, lo que recibes de pequeño o de pequeña no se te va. Y cuando a ti te dicen que las vacaciones son para estar de vacaciones, te sientes mal cuando estás trabajando en lo que deberían ser vacaciones. Pero sin embargo, yo me doy cuenta de algo, que es verdad que creo que hay una parte en la que los autónomos y autónomas o personas que trabajan por su cuenta deberíamos ser capaces de parar totalmente en algún momento, que es algo que no es demasiado sencillo, pero aún así, pudiendo ver cómo tus hijas tienen un verano completo, siempre que tengas esa posibilidad, y aunque tú trabajes un poco, saber que tenemos las herramientas para no estar trabajando todo el día y poder disfrutar con ellas, en mi caso, creo que es un avance bastante grande. Yo he visto a mis padres y he visto a los padres de mi mujer
ir a la playa, pero coger el coche a las 7 de la mañana, ir a la ciudad a trabajar y volver a las 5, a las 6 de la tarde. Es verdad que se está mucho mejor así que en cualquier otro lugar, pero insisto y vuelvo al principio. Creo que no estamos en el momento en que eso tenga que ocurrir. También hay muchas personas que entienden que el teletrabajo no puede estar en todos los ámbitos. Y yo también lo pensaba. Obviamente un camarero nunca va a poder estarlo, pero ha habido noticias muy sorprendentes en los últimos años. Sabéis que en la hostelería hay un problema muy grande de retención de talento, precisamente porque la mayoría de las personas quieren vivir mejor y no tener unos horarios tan complejos. Y lo que nos estamos encontrando, o por lo menos yo solo lo vi una vez, no creo que vuelva a ocurrir, pero ha ocurrido, es que un restaurante que no podía fichar a nadie presencialmente firmó a una persona online que tomaba los pedidos porque luego había un self-service. Con lo cual un camarero sí que puede teletrabajar. Puede teletrabajar un cirujano, porque ahora se opera a distancia si eres una persona de un nivel altísimo con robots como el Da Vinci. Y creo que estamos en un momento en el que habrá que firmar un nuevo contrato social porque la gente que no teletrabaja va a querer teletrabajar en algún momento, porque siempre vamos a necesitar personas que puedan ejercer los trabajos físicos y de hecho es absolutamente necesario para recoger el campo o de momento es necesario para transportar las mercancías, aunque vemos que eso podría dejar de ocurrir. Pero seguramente empecemos a ver algún problema interno en las empresas porque haya personas que teletrabajen y personas que no, y haya que ver de qué manera se pueda intentar que las dos facciones estén felices. Porque para mucha gente seguramente nos vamos a encontrar con que están viendo como algo privilegiado el hecho de poder trabajar en un entorno remoto. Entonces, como os decía, es algo que a mí me ha servido y que creo que podría servir a mucha más gente, pero si ya entramos en el mundo de la inteligencia artificial, podemos tener todo el miedo del mundo. Yo lo tengo ahora mismo. Hay periodistas en un canal de televisión chino que presentan imágenes y que presentan telediarios que son avatares. Ya se podría prescindir, podríamos decir, de una persona que presente un evento. Ahora mismo se está hablando de que las agencias de marketing podrían desaparecer porque a la hora de ser creativos o a la hora de generar un planning de redes sociales, la inteligencia artificial, con ChatGPT, con DeepSeek, con Perplexity, ya puede, como mínimo, hacerlo a un nivel que sea más o menos sostenible. Y eso siempre nos va a ocurrir. Pero para mí, lo que nos está dando la inteligencia artificial es facilidad. Si yo tengo que hacer un planning de redes sociales con unos cuadros bonitos que antes me costaba 4 horas y ahora me cuesta media hora, siempre es algo que he intentado explicar y en mi tierra hay mucho lema sobre la cultura del esfuerzo. Yo intento explicarle a la gente que hacer bien las cosas no significa que no te esfuerces. Al contrario, si eres capaz de trasladar un trabajo de 4 horas a un trabajo de media hora, te has esforzado en ser capaz de conseguir esa circunstancia. Y me parece que es algo importantísimo en estos momentos. Con lo cual, más allá del miedo que podamos tener a que algunas IAs puedan sustituir a algunas personas, la realidad es que a día de hoy, por lo menos, la mayoría de veces lo que hace es facilitarnos la vida. Le facilita la vida a estudiantes que en lugar de tener que ir a una enciclopedia pueden preguntar directamente con un comando de voz. Le facilita la vida a personas que tienen alguna discapacidad y que pueden encontrar mejores rutas, por ejemplo, para ir por la calle en silla de ruedas, y facilita muchísimas otras cosas. Pero es evidente que va a haber una problemática futura en tanto en cuanto la IA vaya ganando terreno con respecto a lo humano. Por eso volvíamos al principio con el futuro del trabajo, pero también de la humanidad. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo queremos vivir? ¿Somos capaces de vivir trabajando menos? Nuestra educación nos va a permitir que no nos sintamos mal si estamos trabajando menos, como nos pasa alguna vez cuando estamos viajando
y en lugar de ponernos en el tren a trabajar echamos una cabezada de 20 minutos, eso muchas veces acaba siendo muy complejo y es educacional. Se está criticando muchas veces por parte de generaciones anteriores de la nuestra, la generación Z, por poner el foco en la salud mental o por no querer vivir para trabajar o incluso simplemente por querer ir cambiando de trabajo porque hay muchas cosas que molan hoy día en las que trabajar y no nos damos cuenta de que nos están dando una lección sobre cómo podría ser nuestro futuro a muy corto plazo. Y si no somos capaces de disfrutarlo, seguramente vamos a tener un problema real. Por eso estamos asistiendo ya, aunque haya sido pequeña, pero estamos asistiendo ya a la disminución de la jornada laboral, que vuelvo a insistir, ya podía haber ocurrido en 2007, en 2010 o en 2015, porque estábamos absolutamente preparados. Pero existe un miedo, incluso por parte de los propios trabajadores y trabajadoras, y quizá con razón, a hacer las cosas más rápido porque pueden pensar las personas que los emplean que quizá no son necesarios tantas horas o no hay que tener jornadas completas o no necesitas tanto personal. Esto va a ser inevitable. Hay un momento en el que habrá cosas que la inteligencia artificial, ya está ocurriendo, haga mejor que nosotros. Pero siempre alguien deberá dirigirla. No sé si estamos muy cerca o muy lejos de la inteligencia artificial general, que es lo que se está hablando, y alguien que pueda tomar sus propias decisiones en base a toda la información que tiene. Pero la realidad a día de hoy es que, por muy bueno que sea ChatGPT, un humano tiene que explicarle cuál es el prompt adecuado para sacarle su máximo rendimiento. Es decir, salvo que haya una inteligencia artificial general muy pronto, van a tener ventaja las personas que sean capaces de sacar el máximo rendimiento de las herramientas que tenemos ahora. Yo tuve una discusión con mi hija una vez en la que creo que ella tenía parte de razón, porque decía, papá, yo no sé por qué tengo que memorizar si hoy día puedo llegar a cualquier tipo de información, y ya no estábamos hablando todavía de la IA, a través de Google o a través de Alexa. Y tenía razón. Lo que pasa es que yo intenté argumentarle lo siguiente. Le dije, mira, cuanta más capacidad de información tengas, vas a tener mucha más opción de preguntar las cosas de una manera distinta, lo que va a hacer especial esa pregunta, y por lo tanto vas a obtener resultados que otras personas no podrán obtener porque estarán preguntando algo mucho más básico. Eso sigue siendo una ventaja. La información sigue siendo una ventaja. Ser capaz de contar las cosas de manera diferente, ser capaz de hacer un prompt distinto, ser capaz de encontrar las posibilidades para utilizar la inteligencia artificial en tu beneficio, creo que estamos en un momento en el que eso tiene que ocurrir. Pero ayer, precisamente, veía a mi hija estudiar biología y memorizar las células y me sorprendía mucho, porque creo que estamos en un momento en el que cuando veo a mi hija de 12 años aprender algo, inmediatamente tiene que ver con algo que le motiva extraordinariamente. Y cuando veo que le cuesta, tiene que ver con algo que memorizas y que por lo menos nuestra generación en general ha estado olvidando. Y precisamente los nuevos modelos de universidad se están yendo como en unir hacia la experiencia, hacia saber qué tienes que hacer en este momento, hacia un cambio en la educación de un año para otro con las personas, con los mentores o con los profesores que tienes, porque son gente que viene de la calle y que te está cambiando radicalmente tu visión. Y ahí también hay una parte de pedagogía, que creo que la parte universitaria e incluso la parte periodística tenemos que explicarle a la gente, porque la mayoría de las personas tienen miedo, con razón, a que la IA, al hacer las cosas más rápido y en algunos casos mejor, pueda hacer percibir a sus empleadores que no son necesarios. Y aquí es justamente lo contrario. Tenemos que darnos cuenta de que podemos ser muchísimo más productivos. Esto es una foto de una charla TED que tuve la suerte de dar en 2017 y era una de las ilusiones de mi vida, la verdad. Y en aquella charla hablábamos de teletrabajo.
Pero recuerdo una entrevista durante la pandemia, posiblemente mi programa favorito de la radio sea A Vivir en la cadena SER los fines de semana, y tuve la suerte de que me entrevistara Javier del Pino. Recuerdo además estar encerrado en mi casa en la pandemia sin poder salir y poder hablar allí. Y me quedé con un resquemor en esa entrevista, porque la última pregunta que me hizo fue ¿qué es lo que faltaba para mejorar el teletrabajo en el futuro? Y yo no le supe responder con lo que luego tantas veces había dicho y me vino a la cabeza. Y creo, y estamos en el foro adecuado para esto, porque ya no es solo teletrabajo, sino también formación, creo que falta formación. Nadie nos dio una clase sobre cómo teletrabajar. Nadie nos dijo que no es lo mismo estar en una oficina que estar en casa aunque pases las mismas horas. Nadie nos enseñó herramientas digitales. Nadie nos dijo que en algún momento tienes que, igual que sales 20 minutos a tomarte un pincho de tortilla cuando estás en una oficina, tienes que hacer lo mismo cuando estás en casa. Nadie te enseñó cómo desconectar si tenías el ordenador al lado. Y eso es un problema muy grande, porque nos estamos yendo a una sociedad que va mucho más rápido. Yo en 2017 no sabía que iba a haber una pandemia y que el teletrabajo iba a dar un boom. En 2017 aún decía que estábamos en un momento en el que, pudiendo teletrabajar, no lo estábamos haciendo. 3 años después lo hicimos, pero no lo hicimos bien. Y ahora mismo, 5 años después, es evidente que lo podríamos hacer. Pero tenemos un problema muy grande, que es que la mayoría de gente, tuvo una mala experiencia durante la pandemia teletrabajando. 2, no podía entender que el teletrabajo no es estar encerrado en casa 24 horas y tener personas a tu cargo. Y 3, tampoco había gente que pudiera liderar esa transición, porque pasamos de un día a otro, de estar en una oficina, a estar en casa, los que lo tuvieron que hacer en aquel momento. Y para mí es fundamental la formación. Creo que seguimos teniendo una problemática muy grande en poder adaptar esa formación rápida. Afortunadamente hay centros que sí que lo están haciendo y cada vez más vemos másters de inteligencia artificial, pero también es verdad que al ritmo que vamos, un máster de inteligencia artificial igual dura 2 años, porque lo que has puesto en marcha hoy se acaba mañana. Yo os pongo un ejemplo de algo que nos ha pasado este mismo año en la Unión de Periodistas Valencianos. Siempre tenemos una beca para una persona que tiene que hacer una publicación muy concreta sobre algún tema de actualidad, y este año obviamente lo hicimos sobre inteligencia artificial. Cuando presentamos el libro estaba absolutamente obsoleto y hablamos solo de un año de transición. Y esto obviamente a la mayoría de personas que a lo mejor, aun teniendo una formación superior, tienen problemas para adaptarse a un cambio tan rápido, entiendo que pueda ser algo que les suponga un problema. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaos todo lo que se puede hacer. He querido poner esta foto porque esta foto tiene una historia. En la pandemia había un medio de comunicación que todavía existe, pero ya no en España, que se llama Welcome to the Jungle, en el que se mezcló una parte de búsqueda de trabajo con una parte de información sobre las nuevas maneras de trabajar en la sociedad. Y recuerdo que me llamaron para hacer unos vídeos y yo les dije que sí, en principio iban a venir a Valencia, pero luego me dijeron que no podían y me dijeron si podía yo ir a París. Estábamos en la segunda ola. Es decir, por supuesto me tuve que hacer todas las pruebas para salir, fui al aeropuerto, lo vi prácticamente vacío en Valencia, aterricé en París y en París estaban peor que aquí porque toda la hostelería estaba cerrada. Y recuerdo perfectamente correr durante 1 hora alrededor de la Torre Eiffel cruzándome con 12 personas. Fue una distopía enorme. Pero ¿por qué hablo de esta foto y hablo de aquel momento? Porque en aquel momento había comercios que estaban cerrados, pero que estaban pudiendo vender por Internet. Les había salvado haberse transformado digitalmente y convertirse en un e-commerce. Igual que una persona freelance como yo en aquel momento podía salir de un país cuando la mayoría de las personas no tendrían la opción de poder hacerlo, simplemente para poder grabar durante una jornada unos vídeos que luego hablarían, además de teletrabajo, a otras personas de la Unión Europea, y podía estar allí tranquilamente trabajando desde un hotel y viendo un París que espero, para que no vuelva a ocurrir, que no vuelva a ver así nunca más.
pero nos tenemos que dar cuenta de que la transformación digital es tan necesaria que incluso en sitios en los que pensamos que no tiene que estar, como la agricultura, ya es fundamental. Ya hay sistemas de riego que van simplemente accionados por inteligencia artificial y están ayudando a que las personas estén volviendo al medio rural o, aunque no estén volviendo, que estén volviendo a cultivar. Entonces, simplemente como reflexión, yo creo que estamos en la misma línea en la que otras personas que han vivido momentos históricos, porque seguramente seamos la generación que más momentos históricos ha vivido en un mismo plano. Una crisis mundial como la de 2007, el COVID, la irrupción de la inteligencia artificial, y no sabemos todo lo que va a venir, pero sí que somos conscientes de que hay una dicotomía enorme entre la esperanza que podamos tener o el pánico, el miedo o el peligro que nos pueda suponer toda esta tecnología. Creo que hay algo que tenemos que empezar a asumir, que es que no está en nuestra mano controlarlo. Ya lo están controlando empresas y gobiernos que van a tomar decisiones por nosotros, y ya hemos visto que incluso saliendo a la calle, incluso habiendo juicios, por ejemplo, contra Facebook, cuando era Facebook y no era Meta, pocas cosas han cambiado. Los datos les siguen perteneciendo y las empresas tecnológicas, incluso ahora con presencia dentro de los gobiernos estadounidenses, tienen muchísimo poder, mucho más incluso que los propios gobiernos. Pero aunque no esté en nuestra mano poder controlarlo, sí que tenemos la posibilidad de poder pedir o utilizar aquello que tenemos en nuestro beneficio. Siempre va a haber cosas que nos van a dañar, pero también va a haber cosas que seguramente nos van a beneficiar. Intentemos buscar eso, intentemos formarnos en ese tema, intentemos darnos cuenta de algo que nos puede dar miedo, pero que sin embargo es muy sencillo. Quiero decir, a mucha gente le da miedo ChatGPT, pero si unas niñas de 8 y 12 años le pueden hacer un comando de voz para que les explique algo que no han entendido de una manera que ellas entiendan, eso es algo que podemos hacer todos. Hubo un salto enorme tecnológico con los teléfonos móviles. Hubo personas mayores que tenían muchos problemas con la tecnología, que ahora mismo combaten la soledad comunicándose con sus seres queridos o simplemente siguiendo a través de las redes sociales a otras personas. Y ya que no está en nuestra mano poder parar esto, vamos a ver de qué manera para el futuro, 1, podemos mejorar nuestra vida, y 2, ¿por qué no? Podemos plantearnos una jornada más pequeña en la que espero que nos paguen lo mismo, porque estaremos haciendo bien nuestro trabajo. No significa que lo estemos haciendo peor, al contrario, lo estamos haciendo mejor, y tengamos la posibilidad de que todo eso suponga un beneficio para todas las personas que en estos momentos están mirando un poco más allá. Y gracias por escucharme con tanta atención, de verdad, no estoy acostumbrado. Y menos en clases y con alumnos. Muchísimas gracias. Pues gracias, David. Has hecho un repaso por teletrabajo y a formación, y son muchas las preguntas que nos están llegando. Por cierto, que hablabas de Medellín y justo nos decía Isabel Yepes, yo soy de Medellín. Ciudad maravillosa que recomiendo visitar. Sí, sí. Os animo a que sigáis enviando vuestros comentarios, vuestras dudas. Voy a leer algunas de ellas. Voy a empezar por el teletrabajo, porque es verdad que hay personas que nos están comentando, como Alexa Vela, que está de acuerdo contigo, en que ella es profesora universitaria, hace teletrabajo y le parece maravilloso y hay grandes herramientas. Pero claro, luego ya empieza la otra cara. A lo mejor hay que cambiar algo más arriba, ¿no? Porque nos decía Pilar, es que las empresas no se fían de sus trabajadores y quieren presencialismo. Eniz nos decía, el teletrabajo es una opción viable, pero actualmente no existen muchas ofertas. O Estefanía, que nos decía, ¿por qué las empresas son tan reacias al teletrabajo? Que eso es una realidad, incluso lo estamos viendo, grandes empresas multinacionales que están haciendo volver a sus trabajadores. Yo creo que hay una parte cultural muy grande, ya no solo en España, en muchos lugares, donde las personas que todavía están en puestos de responsabilidad han recibido una educación en la que se les dijo que trabajar duro era fundamental para poder llegar a ser algo en la vida. Eso, como decíamos al principio, cuando te lo enseñan de pequeño no se te va. Y es muy difícil hacer cambiar a esas personas. Pero es verdad que a día de hoy
y voy a poner un ejemplo que puede ocurrir en cualquier multinacional, aparte de que no puedes controlar a 3.000 personas y lo que hacen, si tú eres un directivo o una directiva de 70 años que no tiene nociones de programación y tienes un programador o una programadora a la que le obligas a estar 8 horas, si tú vas a ver lo que está haciendo en el trabajo, puede estar programando en Python o jugando al Tetris y no te vas a enterar. Es decir, si no nos fiamos de la gente a la que fichamos, ¿para qué la fichamos? También hay una parte de gente que no trabaja bien y no toda la culpa es de la parte directiva. Pero o empezamos a buscar personas en las que confiar y las dejamos trabajar, o si no las dejamos trabajar, acabará ocurriendo esto, y está ocurriendo, como tú decías, Ana, esa vuelta a la oficina. Marta. Totalmente. O sea, al final, yo creo que aquí también no hay que, como tú dices, formar a la gente, porque lo que tú decías, no, muchos se vieron abocados al teletrabajo y al teletrabajo en COVID, que no es lo que a día de hoy ya pueden vivir, ¿no? ¿Cómo ves también un poco ese plano formativo, ¿no? Porque que tú le digas a la gente, no es que te tienes que formar para teletrabajar, ¿cómo lo gestionan? Yo creo que es algo bastante sencillo, quiero decir, no necesitamos un máster ni un título propio en teletrabajo, porque además, bueno, podríamos contar 1000 cosas, pero en realidad no nos daría tiempo a poder hablar de todo eso. Lo que yo pienso es que con unas nociones muy básicas, la gente va a saber trabajar, es decir, puede haber una noción básica de cómo tener reuniones híbridas, puede haber una noción básica de cómo trabajar en equipo en remoto, puede haber una noción básica de cómo descansar cuando estás teletrabajando. Y luego, más allá de la formación, creo que hay una parte de la formación que no tiene que incidir sobre el trabajo. Vosotras lo sabéis porque además en todos los foros de empleo se habla de las relaciones personales. Y cada vez es más importante. El 70% de las ofertas de trabajo no están en las plataformas. Vienen porque alguien te recomienda. Y ese alguien, para recomendarte, no solo tiene que haberte visto trabajar o creer en ti, sino tiene que acordarse de que tú eres la persona adecuada para un trabajo que le han ofrecido. Entonces, ese tiempo que debería darnos la IA para que fuera más nuestro, me parece fundamental que lo podamos utilizar en relacionarnos. Y a lo mejor incluso, si tenemos que ir un día o dos a la oficina, que no sea un día de trabajo de ordenador, que sea un día en el que hablemos, en el que nos relacionemos, en el que preguntemos las dudas que tienen otros departamentos. Pero ni siquiera esa parte de la formación está presente. Creo que y vosotras además lo habéis visto en los últimos años, se está hablando mucho de las habilidades blandas y sin embargo no se ponen en valor cuando tienen que ponerse en marcha este tipo de iniciativas. Pues mira, nos está comentando a través del chat, nos dice Giovanni que ha notado que últimamente varias empresas, tanto locales como internacionales, están empezando también a restringir el teletrabajo solo dentro del mismo país. Pero eso también supone una pérdida de talento. Mira, hay una frase que a mí me contaron y que yo utilicé para algún artículo que me pareció maravillosa, que es que el talento a 500 metros se acaba. Hay un momento en el que si tú creces no vas a poder fichar más gente buena a tu alrededor porque a lo mejor no existe. Entonces, o nos damos cuenta de que hoy día el talento está en todas partes y no quiere marcharse. Tengo muchos amigos y muchas amigas de Colombia, de Perú, incluso de regiones españolas que no quieren irse de donde están viviendo y son brillantes. Y hay muchas empresas que están perdiendo una capacidad enorme de encontrar a esas personas. Pero incluso te diré más, si eres una empresa que quiere crecer o que quieres dar un servicio de 24 horas al cliente, qué menos que tener gente en todos los países y en todos los hemisferios. Y es una forma muy sencilla de no hacer pasar sueño a las personas que tienes contratadas en el mismo sitio. Entonces, me parece que hay un momento, y lo están viendo muchos sectores, que tu talento no está cerca y que no lo encuentras. Entonces, o te planteas cambiar el modelo o vas a tener un problema de competitividad muy grande. Marta, no sé si quieres trasladarle alguna pregunta, porque tengo también aquí.
No, yo creo que tenemos ahí bastante, sí, tenemos ¿no? aquí, por ejemplo, sobre todo de cómo la IA, ¿no? Sí, de la inteligencia artificial, por ejemplo, nos decía Julio Aro, los robots realizarán el trabajo productivo en las fábricas en el futuro. Los que mantendrán su empleo son algunos pocos que instruirán a esos robots. La velocidad del desarrollo tecnológico es extraordinariamente más veloz que las antiguas y lentas revoluciones industriales, que no afectaron al empleo como el que nos espera ahora con el desarrollo de la IA y la robótica. Incluso María Revert pone sobre la mesa: ¿prevés una superespecialización profesional en torno a la IA? ¿En qué sectores profesionales? Mira, voy a poner un ejemplo de superespecialización, robots, IA y teletrabajo. Lo tiene todo. Tengo la suerte de estar trabajando con una empresa del mundo de la salud que tanto en Madrid como en Alicante ha implantado un robot que lo que permite es hacer 100 pruebas oftalmológicas en 8 minutos. Eso significa que hace muchas más pruebas que cualquier doctor, que detecta muchas más cosas que cualquier doctor. Pero no ha supuesto una pérdida de puestos de trabajo, porque al lado de ese robot, para las pruebas, pero también para el acompañamiento del paciente, que siempre busca un acompañamiento humano, hay una persona especializada en oftalmología. ¿Qué significa eso? Que eso se ha mantenido, pero estás dando un mejor servicio. Después de eso, ¿qué ocurre? Resulta que de esas 100 pruebas en 8 minutos se detecta que hasta el 50% de las personas que antes iban al médico por problemas oculares, ahora, al detectársele que no es nada grave, al 50% de esas personas las derivan simplemente a las ópticas. Con lo cual ya están triturando las listas de espera en un 50%. Y esto, en lugar de hacer que haya menos médicos, lo que está consiguiendo es que una vez a la semana todos los doctores del servicio oftalmológico, en este caso de Madrid o de Alicante, tengan un día a la semana de teletrabajo, que es algo que no iban a poder tener jamás, simplemente para estudiar informes y ver en los casos más complejos, en lugar de estar pasando consulta, qué es lo que pueden hacer. Incluso han utilizado ChatGPT para cargar toda la información que hay en todos los libros de oftalmología a los que no podrían asistir y leer si tuvieran que encontrar algo, y con preguntas muy dirigidas consiguen dar mejores diagnósticos. ¿Va a haber superespecialización? Sí, pero aunque la IA domine muchas cosas, no todos los trabajos estarán basados en la IA. Ahora, si tú ahora mismo te pones a estudiar cualquier especialización que tenga que ver con la IA, vas a tener un nivel de empleabilidad en los próximos años inmenso. En los próximos años, en teoría, 3 o 4, porque igual llega otra revolución que no nos esperamos y nos cambia totalmente el paso. Y ahora lo que estamos viendo también son formaciones, ¿no?, que te ayudan a usar la IA en tu sector para sacarle el máximo partido. Vamos a seguir con las preguntas. ¿Qué te parece, Marta? Si esta vez, en lugar de que la lea yo, la vemos. Perfecto. Vamos con ello. Hola David, mi nombre es Álvaro y me gustaría saber, con la automatización y las herramientas digitales cada vez más presentes, ¿qué habilidades consideras que son esenciales para los profesionales del futuro? Gracias. David, ¿qué habilidades considera que son más importantes para el futuro? Yo creo sobre todo que ser capaces de darnos cuenta que somos personas que podemos estar... No me gusta lo de constante aprendizaje porque hay mucha gente a la que eso le supone una presión, pero sí que creo que estamos en un entorno cambiante y como tal tenemos que tener la capacidad de poder adaptar lo que ya sabemos a lo que va a venir. No necesitas, ya lo estaba diciendo Ana, no necesitas un grado para ser consciente de lo que está pasando. Seguramente con cursos que te vayan llevando hacia donde tienes que ir, pues es muy posible que sigas teniendo una empleabilidad muy alta. Bueno, esta pregunta que acabamos de ver y escuchar, pues no era una persona real, era un avatar. Queríamos un poco también ver las posibilidades que a día de hoy, ¿no?, ya nos estamos encontrando, porque también nos encontramos esto no solamente en lo que nosotros podemos hacer para automatizar también nuestro día a día en el trabajo, sino cómo a día de hoy en las búsquedas de trabajo nos encontramos avatares que nos están haciendo entrevistas, ¿no? ¿Cómo se plantea esto, David, y cómo nos enfrentamos a esta irrupción de la tecnología? Mira, es algo que tenemos que
empezar a asumir ya. Ya es ahora mismo. Hay gente en LinkedIn con la que hablamos que no son personas. Y yo, por ejemplo, tengo un caso de una empresa también en mi ciudad que simplemente a través de agentes de inteligencia artificial y con chats de WhatsApp está consiguiendo mejorar la atención al cliente de muchas empresas y son la primera empresa que ha conseguido vender un coche sin intervención humana. Pero quien estaba al otro lado chateando no sabía que no era una persona, porque la diferencia entre un chatbot y un agente de inteligencia artificial, que es algo de lo que se va a hablar mucho este año, es que un chatbot está preparado para determinadas respuestas y cuando le cambias el paso seguramente tiene más problemas, pero un agente de inteligencia artificial te sigue perfectamente la conversación. Y yo creo que nunca vamos a saber ya, salvo que haya una ley que diga que tiene que estar dicho que tú estás chateando con alguien que no es humano, nunca vamos a tener la certeza ya de saber si con quien estamos hablando es una persona o no. No me extrañaría tampoco que llegase algo parecido a lo que a día de hoy también se hace con las promociones, ¿no? Que hay que avisar que estás haciendo publicidad. Sí, y reflexiones también que nos están haciendo en el chat. Cintia nos decía que la inteligencia artificial está revolucionando en varias empresas para gestiones, para operaciones más amigables, y se preguntaba de lo que estábamos hablando ahora. Dice, ¿crees que será posible que la IA reemplace a los gestores del talento humano? O sea, llegar a ese momento. Está ocurriendo, está ocurriendo. Y de hecho, si los departamentos de recursos humanos ya tuvieron que cambiar mucho en la época del teletrabajo, del COVID, etcétera, ahora mismo seguramente las cribas empiecen por IAs que no sean personas y a lo mejor al final la entrevista personal, que es donde puedes ver cosas que alguien no humano no puede ver, sea el tramo final. Pero ya está pasando, efectivamente. Totalmente. Ya está pasando. Incluso, por ejemplo, Laura nos decía que le impacta, ¿no?, escuchar y hablar con alguien que no es humano, e incluso le da como miedo, fobia, que te puedan llegar a algún momento que ya está pasando a suplantarte, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto, vamos a seguir hablando de formación, de reskilling, de cuáles son esas habilidades que vamos a tener que adquirir, ¿no?, para afrontar pues este mundo que ya lo tenemos ahí. Enseguida vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, así que os dejo con un vídeo ahora mismo que vamos a escuchar la visión de los CEO, de esos que dirigen las empresas, ¿no?, de aquellos que dirigen grandes empresas, y enseguida presento a nuestro siguiente invitado para seguir profundizando en formación y reskilling. En mi caso concreto, lo que sí creo que ha estado de mi parte es no cejar nunca en una formación profunda, continua. Soy ingeniero de profesión y no he dejado nunca de formarme en otras áreas, tareas. Eso me ha permitido además desempeñar muchas funciones dentro de distintas compañías. No se nace consejero delegado, se va haciendo poco a poco. Lo primero, formación. O sea, no se puede aspirar a dirigir nada si no te formas claramente, ¿no? Formación, primero, protegerse uno mismo y crecer uno mismo, aunque sea con el ocio también enseña, y después formación. La formación ni siquiera tiene que ser muy especializada, simplemente formación que te dé habilidades que no tienes. Yo creo que el paso por una educación de posgrado es absolutamente imprescindible. Entender la tecnología como un lenguaje transversal, en donde tú tienes que marcar la diferencia utilizando ese lenguaje, independientemente del sector. Ese long life learning, ser permanentemente capaz de cómo aumentas tu empleabilidad en base a cómo aportas valor. Por supuesto, creo que el estar al día, ¿no?, y el formarse y el aprender y esa curiosidad y esa capacidad de aprender, que yo creo que siempre hemos tenido como algo fundamental para ser un buen directivo y para ser un buen líder, creo que ahora se convierte en imprescindible, ¿no? Y que tienes que realmente dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo a poder hacerlo, para poder aprovechar todas esas oportunidades que de verdad creo que la tecnología y la digitalización pone sobre la mesa para ser un buen líder y un buen directivo. Seguimos en este Foro Unir hablando de esa evolución del trabajo, de la IA, del teletrabajo, de todos esos cambios, ¿no?, que están surgiendo,
Y ya, pues voy a presentar a nuestro siguiente invitado para hablar de eso, de reskilling, de habilidades. Mike Moss, que es CDO en Adverso y además unir alumni porque estudió el máster universitario en gestión para procesos para la transformación digital. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, después de todo lo que has estado escuchando, Sí. ¿qué visión nos das? Añadiría que la IA no es que es la edad la que impide, sino es el ego que lo impide. En muchas empresas se cultiva el estatus en demasía y ese estatus se ve amenazado por la IA, porque es superior. Recordemos que cuando la IA generativa aterriza en noviembre del 2022, los primeros amenazados fueron los creativos, los intelectuales. ¿Pero por qué? Porque hasta entonces eran intocables. Que en la fábrica se automatizaba, bien. Que en la oficina se empieza a automatizar de manera robótica, incluso con la inteligencia artificial. Bien, ahora que a nosotros no se toque. Entonces, más que la edad, creo que yo es una cuestión de ego muchas veces, de que mientras no lo haga yo, no se hace bien. Y esto creo que es digno de mirarlo muy de cerca para cambiar ese mal hábito de creer que tienes que ser tú mismo para hacerlo bien. No, hoy en día se hace todo asistido prácticamente por inteligencia artificial. Asistido por, no sustituido por nada. Y no es cuestión de edad desde mi punto de vista, sino es cuestión de querer y de tener una mente bastante abierta. Y eso no tiene, a veces el estatus ahí, o el pensamiento de que uno es único en el mundo e imprescindible, pues estorba. Ahora que estás hablando de la edad, porque son muchos los que nos preguntaban también, por ejemplo, Andrés desde España o Fabricio desde Ecuador, que ellos, dice, las oportunidades para los mayores de 50. Por ejemplo, estás diciendo que no es una cuestión de edad, de mentalidad. ¿Qué les dirías a ellos, ¿no? Que dicen, esas oportunidades para aquellos que somos mayores de 50 con esta transformación digital, ¿cómo hacemos? Pues mira, aquí tienes uno delante. Es decir, es una cuestión que me atañe directamente. Es decir, el mayor contingente de formación no está en los jóvenes de 20 a 30, sino está entre los 45 y 65 años. Nosotros, los que nacimos yo soy la generación X, exento de Internet, exento de todo, pues mira, hemos tenido que superar un montón de curvas dentro de una recta. ¿Vale? Que parecía que todo iba a ser una recta. Entonces, la mayor oportunidad para nosotros es, justo por nuestra experiencia, llevarlo a un sitio donde debe estar, aterrizarlo en las empresas, porque ahí donde cuesta trabajo. Todo el mundo, o muchos, hablan de la IA, todas las herramientas gratuitas, lo fácil que es. ¿Qué es fácil? ¿Que es gratuito? Pues intenta llevar esta tecnología a las empresas y a las organizaciones. Y te vas a dar cuenta el reto que es. Entonces, ahí donde está la oportunidad, yo veo solo oportunidades. Porque, hombre, nos acompaña esa experiencia, esa visión de negocio, ese realismo, ¿vale? Ese realismo basado en cosas que nos han funcionado y no han funcionado, ¿vale? Porque, como ya dijo Jacinto Benavente en su momento, de nada sirve el ingenio sin la desvergüenza. Es decir, tú puedes ser lo ingenioso e inteligente que seas. Ahora, a la hora de verdad, para poder llevar algo a cabo, a la realidad, en el empleo, autoempleo, emprendimiento, hay que quitarse de encima esa vergüenza, esa falsa vergüenza de exponerse al público y ser quizás criticado por lo que tú propones, ¿no? Porque la IA representa un estado de innovación total. Entonces, la innovación lo tiene claro, estás criticado en el primer momento, así que para nosotros, los que son generación X, hacia adelante, bienvenida a la IA. Mira, es que estoy justo leyendo a Ana, que nos decía, ella en el plan de reskilling dice, por ejemplo, yo quiero respuestas para la realidad, por ejemplo, de artistas plásticos. ¿Qué opciones tengo? Bueno, ancho de miras, es decir, hay que tener visión. Lo importante para mí en el reskilling es la adquisición de hard skills. ¿De acuerdo? Ella tendrá un montón de soft skills ya. Es decir, que sea lo que sea, tú serás buena en hacer las cosas como las haces. Ahora, las hard skills son las que nos dotan de aquellas competencias, ya no solo conocimientos, sino habilidades, actitudes y formas de hacerlas, pero de otra manera. Entonces, la IA te puede dar no solo idea, sino apoyo, quizás incluso para crear un nuevo modelo de negocio para IA. Yo lo veo. ¿Y cuáles crees que serán las habilidades más demandadas? Hombre, yo no soy experto del futuro, yo soy más bien del presente. ¿Vale? Si me permitís, me siento más cómodo en el presente. Entonces, sí. Yo veo ahora lo que hay. Entonces, que todos nos dotemos de lo que se llaman asistentes virtuales.
Eso está ahí, no tiene gran costo. Si tiene alguna preparación, hay que estar hoy en día asistido por agentes de inteligencia artificial, que son trabajadores virtuales que te asisten en cualquier área de negocio, incluso a los docentes como yo o consultores como yo, en mi trabajo diario. Entonces, eso ahí es donde hay que mirar. El presente es agentes, multiagentes y aquellos agentes además que ya entran en base de datos. Le das las claves, usuario, contraseña y entra en tu base de datos y puede extraer datos. Lo que antes era reservado para la robótica, ahora lo hace la inteligencia artificial. ¿Quieres planificar un viaje? Venga, entra con tu clave en Booking. ¿Quiero tener un fin de semana espléndido de amor? Pues para París, pues búscame el hotel, búscame el establecimiento, además haz la reserva. Genial. Entonces se abren un montón de oportunidades de desarrollo personal y profesional. Yo lo veo. David, con este ímpetu que nos trae Mike, ¿tú cómo lo ves? El reskilling y las oportunidades. No puedo competir con un alemán que habla en andaluz. Estamos de esa base, pero luego, a partir de ahí, mira, a lo mejor respondiendo a la pregunta que creo que hacía Ana sobre el tema de las artes plásticas y Maya hablaba de las hard skills, yo creo que hay algo que a las personas a las que nos gusta crear primero nos da miedo, pero luego nos da la capacidad de darnos cuenta de que nos puede ayudar, que es, si tú tienes una idea en la cabeza pero todavía no has podido plasmarla, a lo mejor la inteligencia artificial lo que te permite es sacar un boceto de esa idea. Y de ese boceto va a ser más fácil trabajar que si tienes que empezar prácticamente de cero. Es decir, no te está haciendo esa inteligencia artificial el trabajo. Lo que está haciendo es, sobre lo que tú tenías en la cabeza pero no sabías plasmar en algún momento, ahora plasmarlo para que luego sobre eso tú puedas trabajar, o incluso plasmarlo de tal modo que lo hayas explicado tan bien que cree algo a nivel de arte plástico que tú ni siquiera tuvieras en la cabeza, ¿no? Entonces, ahí también empieza a haber una parte humano-máquina, pero también la ha habido en los últimos años cuando se buscaba documentación en Google a la que no habrías tenido acceso de ninguna otra manera para saber qué necesitabas en un determinado material. Creo que todo el mundo tiene esa disyuntiva de si la utilizo soy menos artista, pero en realidad a lo mejor esto tiene que ver como cuando hacíamos un examen y nos daban un folio en sucio, nos lo habíamos aprendido todo, nos hacíamos un esquema y cuando tranquilizábamos nuestra mente y sabíamos que no nos dejábamos nada, hacíamos mejor el examen. Y eso era ultra analógico. Esto creo que está en la misma circunstancia, pero en el ámbito digital. Marta, estamos hablando de formación. Efectivamente, sí. Yo creo que contestando un poco a la pregunta que hacían en el foro y lo que decía Mike, al final la importancia de las competencias es sobre todo la formación permanente, ¿no? Que de eso bien sabe Mike también y por eso está con nosotros. La competencia y las ganas de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, ¿no? Y de formarte en esas hard skills, como decía Mike, ¿no? Que te ayuden a desarrollar, ¿no? Lo que tú ya tienes de manera soft, ¿no? Y eso, pues efectivamente, Mike lo sabe bien porque él ha estado dentro de ese más de 50, como también decían, ¿no? Y ha decidido volver a formarse para poder subirse a este carro de la inteligencia artificial. Por eso también quiero que nos cuente también su experiencia, ¿no? Sí, en el máster y cómo te sirvió. Experiencia doble, fíjate. Repetí, es decir, que hizo mi premio máster, bueno, he hecho en total 5 másters del universo y 2 en la UNIR. Quiere decir que, y al final me he quedado en la UNIR porque, de verdad, yo he encontrado justo lo que necesitaba, la aplicabilidad. Punto número 1, 2 y 3. Que sea aplicable y además convertible directamente en algo real, es decir, convertirlo. Entonces, primero hice el máster en transformación digital por procesos y después me decidí directamente años después por el máster en tecnología educativa y competencias digitales. Que en ese momento yo tenía la necesidad, lo hice por una necesidad imperiosa. Yo estaba trabajando como docente y como consultor de mejora de procesos. Y digo, mira, sin tecnología yo ya no llego a ningún sitio. Yo mismo me veía en el espejo y digo, Mike, estás mayor, te estás haciendo mayor. Entonces, yo he hecho esto para rejuvenecerme porque, si no, es decir, de sentir de verdad lo que me falta. Y ahora, después de estas formaciones que a mí personalmente me han supuesto un antes y un después. Yo hablo con el corazón en la mano, un antes y un después. Es decir, esto lo he convertido yo en oportunidades.
yo trabajo tanto por mi cuenta como por cuenta ajena. Es decir, que a veces a lo mejor no es el momento directo después de hacer un máster. Creo que también hay que manejar bien las expectativas. Es decir, cada cosa tiene su momento, lugar y orden de las cosas. Las tres cosas tienen que coincidir. A lo mejor tienes que esperar 1 año o 2 hasta que tú ves la luz. Yo ahora estoy haciendo realidad proyectos que tenía en mente hace 10 años. Uno, por ejemplo, en concreto. Estoy creando una nueva empresa también tecnológica dedicada a la inteligencia artificial para un sector en concreto, precisamente con los agentes que he comentado antes, los agentes virtuales. Entonces, para mí, estas 2 formaciones en cada una de mis áreas de especialización me han ampliado mi zona de confort. Fíjate lo que os digo. Es decir, estoy más cómodo dentro de mi trabajo porque confort quiere decir que hay más dominio, más soltura y con esto ya me puedo defender mucho mejor en un mundo donde hay mucha competencia, de la buena como de la mala. Y David, estamos hablando de formación. Algunas de esas preguntas nos decían formación que uno mismo dé el paso. Otros también abogan porque también desde las empresas se promueva esa formación, que claro, eso también tiene un coste, hasta qué punto las empresas van a asumir eso. Y también nos preguntaban, Luz María, por ejemplo, desde Colombia, que qué cambios consideras necesarios en los sistemas educativos, o Sofía desde Perú, por el rol de las universidades. Mira, yo creo que las universidades son las que más rápidamente van a poder evolucionar porque tienen la capacidad de crear títulos a demanda con las necesidades reales de las personas y además tienen el prestigio suficiente como para atraer profesionales que están ahora mismo en la cresta de la ola para poder enseñar a sus alumnos y a sus alumnas qué es lo que está pasando realmente ahora. Hay una parte que prácticamente no hemos tocado, pero que tiene que ver con que hay muchas profesiones que han sido cómodas hasta ahora, pero hay muchas profesiones que han estado habitualmente teniendo que estudiar de manera constante y nunca hemos mirado hacia ahí. Un abogado le cambian la ley cada 2 años. Un gestor le cambian los tributos cada año. Es decir, ya ha habido muchas personas que tienen que estar haciendo esto de manera constante. Tengo una persona que trabaja en la abogacía que me dice que él trabaja de lunes a viernes, el sábado lo tiene libre, pero el domingo lo dedica a estudiar. No digo que esto vaya a ser una norma, pero creo que sí que tenemos que empezar a ver que esa parte va a ser importante y a lo mejor esa iniciativa de la que hablábamos de tener menos tiempo de trabajo, más tiempo para nosotros, es el que nos puede dar ese tiempo que necesitamos para poder estudiar las circunstancias que nos hagan más empleables. A lo mejor requiere un cambio de mentalidad grande, sí. Porque parece que tienes que estar muchas horas sentado en un sitio y si puedes hacer lo mismo en menos tiempo. Claro. Y lo que dices, y aprovechar para formarte y sacar aún más partido a esas herramientas, ¿no?, que tenemos. Bueno, yo creo que la formación va a ser una forma de retención de talento de las empresas. Y a lo mejor si mi empresa con la que no estoy a gusto al 100%, no estoy hablando de mí, sino de un ejemplo hipotético, me permite formarme para ser mejor y luego eso además me permite tener un rol dentro de la empresa que me motiva más, pues seguramente decida quedarme en lugar de buscar otras opciones. Yo aprovecho que estamos hablando de formación porque en el chat hemos puesto un link para que las personas que estáis interesadas en formaros pues veáis las opciones que existen de formación y que además, Marta, sorteamos 10 becas del 50% para estudiar con nosotros con motivo pues del 10º aniversario que comentábamos antes de la feria virtual y donde se pone también un poco de manifiesto esto, Ana, que estábamos comentando ahora, ¿no?, de cómo también la empresa está cada vez más cerca de la universidad y cómo las universidades estamos atendiendo, sobre todo en UNIR, a lo que el mercado laboral realmente necesita, ¿no? No buscamos formar por formar, sino formar a gente que sean los profesionales que está buscando el mercado y iniciativas como la feria pues son un detonante, ¿no? Que haya más de 200 empresas buscando talento a nivel internacional con nosotros es el indicador de que nos acercamos al mercado desde la universidad y formamos para ello. Y eso es esencial, ese acercamiento de la universidad que siempre se reclama a lo que realmente necesitan las empresas. Y yo os animo a que entréis, a que veáis qué opciones de formación existen, que además vais a entrar en el sorteo de esas 10 becas para estudiar en UNIR
Y que también, pues si tenéis dudas pues yo soy de Colombia, nos decían, yo puedo, pues todas esas dudas que tenéis sobre las titulaciones, que te ofrecen, pues en esa página donde vais a llegar tenéis un formulario, lo rellenáis y un asesor se va a poner en contacto con vosotros y os va a resolver todas las dudas que tengáis por si queréis dar ese paso de formarse y ese reskilling y esas habilidades de las que estamos hablando. Yo os animo a que sigáis también participando y comentando en el chat todo lo que estamos aquí diciendo y después de, además, con esas ganas que está poniendo Mike del reskilling, porque algunos todavía nos decían, a partir de los 45, ¿qué hago? O sea, hay algunas personas que ven el mercado laboral complicado a partir de determinadas edades, ¿no? O adaptarse a lo que está pasando. Por ejemplo, David, nos decía Néstor Hugo desde Colombia, ¿cuáles crees que van a ser los mayores desafíos para las empresas y los trabajadores en estos años? Yo creo que el primer desafío va a ser encontrar gente que te sirva realmente para el propósito que tienes como empresa. Hubo un momento que las tiendas físicas se dieron cuenta que tenían que vender por Internet, pero no sabían de e-commerce ni tenían capacidad de reclutar gente que hiciera campañas de marketing online. Y a partir de ahí, cuando algunas de ellas consiguieron hacerlo, de repente marcaron el camino y entendieron que las estructuras que se necesitaban a día de hoy eran muy diferentes a las que había en aquel momento. Me parece que las empresas tal como las conocemos en los últimos años van a ser muy distintas. Hay mucha gente y muchas generaciones que están pidiendo no ir todos los días a las oficinas. Hay mucha gente que está pidiendo poder tener más interrelación. Hay muchas personas que están pidiendo no irse del lugar donde son felices, pero están interesadas en trabajar en una empresa en concreto porque tiene un propósito. Hay mucha gente que está penalizando a empresas que hacen greenwashing y que hablan de sostenibilidad cuando en realidad no lo hacen. Me parece que el cambio de paradigma es muy grande, pero al final a lo que vamos es que las empresas van a necesitar muchos lugares que hoy no existen o que se están formando y entender cómo utilizarlos para seguir siendo competitivas. Mike, ¿cómo lo ves? Porque además ahora te tengo que preguntar también otra cosa que nos entra por el chat. Tengo una cosa que añadir, es decir, convivir. Les va a costar mucho convivir. Dices tú, bueno, ¿qué me estás hablando? Estoy hablando de que convivan humanos con trabajadores virtuales de inteligencia artificial. Ese es el mayor reto de todas las empresas. Y ahí incluimos también las cooperativas. España tiene un enorme potencial de cooperativas. Cuando hablo de empresa, incluye a todo el mundo, la empresa, la economía social, las cooperativas, todos. El mayor reto veo es la convivencia del nuevo liderazgo de equipos híbridos. Eso es, además, para los propios directivos, el mayor reto de ahora dirigir. Oye, en mi equipo ahora tengo 5, 3 reales y 2 fakes. ¿No? Que no son fakes, que son agentes virtuales especializados en la materia. ¿Esto cómo lo dirijo yo? Pues a eso me gustaría tener una respuesta, porque cuando estoy en una formación, por ejemplo, directivos o de consejos rectores de cooperativas, esas son las preguntas que me vienen. Oye, espérate, entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Que tengo que invertir en cada departamento también, aparte de recursos humanos, también en agentes? Claro que sí. Si eso es lo que precisamente ofrece la IA. Y con eso cambia el paradigma del liderazgo. Esto por ahí. Pero ¿no? También hay retos éticos y hay... ¿no? No. Hombre, en Europa somos muy conservadores. Tenemos la RIA, ¿no? El reglamento de la inteligencia artificial. Bueno, la ética, yo creo que la IA... bueno, espero que la IA no sea como nosotros, ¿vale? Es decir, que cuando yo enciendo la tele y veo la realidad de la humanidad, digo, mira, que la IA, yo no creo que llegue a tanto, ¿vale? A tanto lo que veo en la televisión que me choca como ser humano de lo que se hace. La IA aprende con los datos que la entrenamos. Obviamente puedo tener, y tiene sesgo, porque la sociedad tiene sesgo. Hay prejuicios, sí, porque la hay. Un profesional de recursos humanos no va a tener sesgo. Claro que lo tiene. Me gusta, me cae bien, no me cae bien, o no. Pues la IA quizás ahí sea mucho más equitativa, ¿vale? Podría ser incluso más equitativa y más justa que un ser humano. Precisamente porque le podemos eliminar el prejuicio y el sesgo. Intenta tú eliminar de una persona un sesgo y un prejuicio. Ahí tenemos todo un reto muy grande que librar. No, yo veo el reto en el ser humano.
adaptarlo, integrarlo, aterrizarlo en empresas y todo lo que estamos aquí en esta mesa, como todo el equipo de grabación y todo lo que estáis ahí en directo, de verdad, como la chica que ha preguntado por las artes plásticas, por favor, piensa en digital o piensa en 3D, imprime en vez de hacer tu arte plástico, haz que lo haga una máquina o piensa en digital. Yo tengo una empresa que antes hacía las cosas y las vendía por ahí, ahora lo que manda son los modelos digitales para que la gente lo imprima en su casa. Es cambiar de chip, es como con el e-commerce, adaptarse, pero yo como ser humano tengo un reto mucho más grande que la IA. La IA es fácil, mucho más fácil porque se alimenta de datos y esos datos damos nosotros. Entonces, yo amenaza de momento no la veo. De momento. O sea, se puede asomar, obviamente, ¿no? En cualquier momento. Pues yo quería, Marta, porque son muchas las preguntas y los comentarios que están llegando sobre esas opciones de formación que ofrece UNIR, y yo creo que Mike, que ha estudiado con nosotros, puede responder a María Belén, que ya se preguntaba por la... Tú hablabas de aplicar lo que tú habías aprendido y enseguida aplicabas. Dice, pero claro, si yo soy de otro país, ¿cómo lo aplico? Una de las riquezas de UNIR es la cantidad de alumnos que tiene de tantos países y cómo eso enriquece las titulaciones y lo que uno aprende. Hombre, yo soy de otro país. Es decir, que cuando yo empecé a echar los papeles en la UNIR, me pidieron el C1 de español. Y digo, Mike, llevas 25 años en España, ¿no tienes el C1 de español? Y en 2 meses me tuve que sacar a prisa y corriendo el C1 de español, ¿vale? Hazte una idea. Entonces, si lo logro yo, lo logrará ella o cualquiera, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, que precisamente es la UNIR lo veo como algo, una institución universal, abierta. Entonces, todo lo contrario, se me ha dado recomendaciones. Si hay una necesidad especial, se puede comunicar, hay un departamento. Entonces, yo me vi muy apoyado en todo el proceso, antes, mientras y después. Así que, seas extranjero o de otro contexto cultural, no veo realmente la dificultad, sino que es una institución, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, una institución universal y, por tanto, acceso total, no hay impedimento. Luego, Ana, estamos hablando de grandes temas que están afectando a todo el mundo, ya lo decías tú. En la mayoría de países, por no decir en todos, se está volviendo a la oficina. La mayoría de preguntas, vengan de España o de Latinoamérica, hablan de por qué hay una serie de liderazgos donde no se confía en el trabajador o la trabajadora. Hay una serie de grandes temas transversales, independientemente de que luego en tu cultura trabajes de una manera o de otra, o el sector productivo más importante sea uno u otro. Pero entrar a una formación, independientemente de dónde seas, en realidad es una formación, como decía Mai, universal, porque los grandes problemas o las grandes soluciones van a estar presentes en cualquiera de los países. Pues no sé si me quiere cerrar con alguna idea de su experiencia, de cómo ha sido ese paso por UNIR para cerrar ya este foro. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. En primer lugar, saber elegir. Esto como que aplica a todo. Es decir, investiga, el que quiere estudiar algo, investiga sobre lo que tú realmente necesitas. Entonces hay que hacer un DAFO. Oye, ¿cómo estoy? Debilidades, fortalezas, ¿qué me falta? Amenaza el entorno, oportunidades. Entonces, a veces no es tanto lo que nos gustaría estudiar, sino lo que es más conveniente que estudies. Entonces, esa es la primera cuestión, que es discriminar la oferta que yo realmente necesito para este momento, porque estudiar por estudiar no puede traer buen resultado. Yo no puedo decir que el programa tiene la culpa si he hecho algo que el mercado o yo no puedo implementar o desarrollar. Entonces, después de haber hecho ese análisis, compararía, como siempre, preguntaría. Yo conocí la UNIR, fíjate, hice un programa online en el MIT en los Estados Unidos y ahí conocí a uno que me hablaba de la UNIR. Yo ni la conocía, desconocí, lo confieso, ¿vale? Entonces, digo, bueno, voy a investigar, a ver lo que dice. Mira, he hecho una comparación, no sé qué. Entonces, este compañero que después me encontré en el máster, pues mira, los dos nos hemos encontrado en Estados Unidos para luego hacer un máster en la UNIR. Y acerté, gracias también a su ayuda, su criterio profesional, y era esto, ¿no? Una investigación previa, referencias, y de verdad que fueron 9 meses de trabajo duro. Trabajo, y además duro en el sentido que yo, una Navidad, estaba ahí creando aplicaciones de automatización, ¿sabes? Y de verdad me llama, vaya, a comer. Sí, pero tengo que terminar esto porque además hay que entregarlo, ¿sabes? Entonces, no olvidemos que una formación es un compromiso contigo mismo, y ve con tu presente y futuro profesional. Si tú estás comprometido, esto lo sacas tú adelante y le sacarás algo.
Ya se verá. Deja también la vida que actúe por ti, por y para ti. No lo vas a controlarlo todo, digo yo, ¿no? Pues yo creo que con eso, Marta, podemos cerrar. Yo creo que es el broche de oro. El broche de oro. Y por cierto, a todos los que nos estáis preguntando por dudas sobre formación, os hemos dejado ese link, pero también muchos, Marta, son alumnos y también les animamos a participar en esa Feria Virtual de Empleo. Por supuesto, que estén en la feria. Empezamos hoy y terminamos el domingo. Va a haber muchísimas oportunidades de empleo, también de formación y de formación en desarrollo profesional, como comentaba justo ahora Mike, también en esa búsqueda del autoconocimiento profesional. Así que no os perdáis nada de lo que tenemos en nuestra feria. Bueno, pues ya no nos queda más que cerrar el foro. Mike Moss, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes. A ustedes. Y por tus ganas, ¿eh? Bueno, que no falte. Sí, sí. Y David Blay, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y Marta, gracias. A vosotros siempre. Y mucha suerte en la Feria Virtual de Empleo en ese 10º aniversario. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Foro Unir. Os animo que justo cuando os vayáis a desconectar os va a aparecer una encuesta, que la respondáis, que nos ayuda a nosotros a seguir haciendo estos foros y contenidos de valor para todos vosotros. Y nos despedimos, además, con unas imágenes maravillosas y emocionantes, la graduación de Unir, cuando nuestros alumnos por fin consiguen sus metas. Os esperamos pronto en otro Foro Unir. Adiós. Es mucha dedicación estudiar, pero bueno, la Unir lo facilita y poder estudiar a distancia pues mejora este momento, ¿no? del tránsito de estudiar para luego ser lo que quieres ser. Nos estamos conociendo como muchos compañeros a la vez y es como una sensación muy extraña, es como algo virtual que se convierte en real, ¿no? Y entonces una felicidad enorme por los estudios, el esfuerzo y luego cómo no, por ese compañerismo que hemos estado haciendo durante 4 años. Un final que esperas con ansia después de todo el esfuerzo, el trabajo, el estudio, que al final tiene una recompensa y que mejor que celebrarlo todos juntos, ¿no? Es un premio a un sacrificio muy fuerte, son 4 años estudiando, he conocido a gente muy maravillosa. Y la verdad que le agradezco a mi familia, a mi marido, por todo el apoyo que me dieron, el aguante que me hicieron, de mis padres también, a mi papá que no lo tengo, a mi mamá que está en Argentina, y bueno, y de todos, la verdad que de todos. De mis hijas, que gracias a todos ellos pude lograrlo, en realidad. Me acordaba de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, que han sacrificado tantas horas de estudio, ¿no? Que quizás no les he podido dar tanto tiempo por estar dándole a la maestría, ¿no? La verdad es que después de 4 años estudiando y haciendo mucho esfuerzo, me siento muy, muy contenta y la verdad muy orgullosa de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo este tiempo. Cuando estás aquí te desborda la cantidad de gente, todo lo que han preparado, te desborda todo lo que tú te has imaginado.